Quisiera, mis hermanos, que me acompañen en sus Biblias a la epístola a los Efesios, capítulo 1. Epístola a los Efesios, capítulo 1. Tenga allí el pasaje, por favor, y vamos al Señor nuevamente en oración para que nos acompañe y podamos ser edificados por su palabra. Efesios capítulo 1. Oremos. Padre, una vez más nos presentamos ante ti, Señor, porque vamos a predicar tu palabra, como es mi caso. Tu iglesia, tus redimidos, aquellos que has comprado por la sangre de tu Hijo Jesús, van a recibir tu palabra. Por lo cual, oh Dios, yo me presento en esta mañana en compañía de mis hermanos para pedir tu ayuda, tu dirección, la guía de tu Santo Espíritu, Señor, para que solo Él use tu palabra, solo Él traiga convicción de pecado, solo Él traiga ánimo, fortaleza para tu iglesia, para que así, oh Dios, nosotros podamos cada día, Señor, andar como es digno con la vocación con la cual hemos sido llamados. Glorifícate, pues, Padre, a través de tu palabra y que ella nos edifique una vez más, ella nos confronte con nuestro pecado, pero que también nos recuerde a Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero también te rogamos, Señor, que uses tu palabra, el evangelio de la gracia, para que salves a pecadores. Abras los ojos de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Todas estas cosas te las rogamos y te las pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Efesios capítulo 1, la carta a los Efesios, una carta escrita por el apóstol Pablo. Se cree que Pablo escribió esta carta cuando estuvo bajo arresto domiciliario, es decir, la carta a los Efesios es una de esas cartas llamadas las cartas de la prisión, igual como Colosenses, Tesalonicenses, entre otras. De manera que Pablo escribe esta carta para estos creyentes ubicados en la comunidad de Éfeso. Él les escribe allí a gentiles y judíos, ¿verdad? En el capítulo 3 nosotros podemos ver cómo Pablo les habla a estos creyentes para que ellos no desmayaran en medio de que el apóstol estaba preso por causa de su fidelidad al Señor. Así que Pablo escribe esta carta y él, a través de estos 6 capítulos, mis hermanos, nos deja ver muchas cosas sorprendentes y maravillosas, especialmente lo que vamos a ver hoy en el capítulo 1. Los primeros 3 capítulos, Pablo comienza así como, por ejemplo, a echar los fundamentos y comienza a establecer en dónde está fundamentada la vida cristiana, en dónde está fundamentada nuestra salvación, la salvación del creyente, la seguridad de esa salvación y la garantía que es el Espíritu Santo, pues lo plantea el apóstol Pablo allí en el capítulo 1, y luego a partir del capítulo 4 Pablo comienza a enseñar y a expresar de cómo los creyentes debemos responder y vamos a responder a la luz, serían los imperativos, los mandamientos de nuestra posición en Cristo, acerca de ese andar digno en la vocación con que hemos sido llamados, acerca de todos los deberes comunitarios como iglesia, acerca de los deberes en el matrimonio, acerca de los deberes de los empleados para con sus amos, y finalmente Pablo nos enseña en el capítulo 6 cuál es esa posición militante que la iglesia debe tener a la luz de que estamos en una batalla, una lucha con enemigos invisibles que son las huestes de maldad, Satanás y sus demonios. Pero el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, mis hermanos, está en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, este himno de alabanza que el apóstol Pablo expresó
acá en esta carta para los hermanos en Éfeso. Es un pasaje sorprendente, maravilloso, que si nos adentramos a él podemos aprender y descubrir muchísimas cosas. Y allí que el tema de esta predicación, mis hermanos, es las bendiciones espirituales de su gracia. Las bendiciones espirituales de su gracia. Vamos a ver cómo el Dios Trino nos ha bendecido, como expresa el apóstol Pablo aquí, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En primer lugar, vamos a ver cómo Pablo nos enseña y nos expresa cómo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con bendición espiritual, es decir, bendecidos por Dios el Padre. En segundo lugar, veremos cómo hemos sido bendecidos por el Hijo, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en tercer y último lugar, veremos cómo hemos sido bendecidos por Dios, el Espíritu Santo. Es decir, cómo esa obra de salvación Dios la ha llevado a cabo, la llevará a cabo a través de su Espíritu en nosotros. Imagínense, mi hermano, si alguien, un hombre rico, pero muy rico, extremadamente rico, lleno de riquezas, muchísimas riquezas, ese ser, ese individuo, esa persona tenía muchas cosas y él, antes de morirse, él decide simplemente poner todo a tu nombre, todo a tu nombre. Más aún, imagínate que ese individuo, ese hombre, era alguien que probablemente no tenía buena relación contigo, no te caía muy bien, lo que nosotros decimos muchas veces en nuestro pecado, y ese ser, esa persona ha puesto todo a tu nombre, una herencia. Wow, estoy seguro que nosotros saltaríamos, ¿verdad?, de alegría. Muchas personas cuando piensan en herencias, cuando piensan en que le han dejado algo, están allí haciendo de todo para simplemente reclamar su herencia. Buscan el acta de función que está por allá, no sé dónde. Bueno, parece mi nombre aparece allí, porque necesito pues reclamar mi herencia. Bueno, mis hermanos, algo así nosotros vemos aquí. El apóstol Pablo también nos expresa en este himno de alabanza maravilloso y hermoso en estos versículos 3 al 14. Es una sola oración en el griego, de Pablo nos expresa lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho en la eternidad pasada y cómo eso en el presente y en el futuro, de manera escatológica, también se manifestará de que Dios nos ha dado una herencia. Y lo sorprendente de todo esto, mis hermanos, es que la Biblia describe el hecho de que nosotros éramos aborrecedores de Dios, éramos sus enemigos. Y Dios desde la eternidad ha diseñado un plan de salvación para lo que la carta de Efesios llama lo que es la iglesia, esa comunidad formada por judíos y gentiles, donde ya no hay ni existirá en el cielo finalmente distinción de raza, si es judío, si es gentil. Ese es el gran misterio que menciona Pablo acá más adelante en la carta a los Efesios. Esa es la herencia que Cristo nos ha dejado a nosotros, a pesar de que nosotros éramos sus enemigos. Y hay muchas bendiciones que vamos a ir viendo poco a poco conforme el Señor nos vaya ayudando en los pasajes que vamos a leer. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en esta sección, como decía hace poco, mis hermanos, Pablo, después que ha comunicado y expresado la salutación, ¿verdad?, a estos creyentes, estos hermanos en la comunidad de Éfeso, Pablo expresa este himno de alabanza y él explota, por así decirlo, en una adoración, en una doxología a Dios en virtud de todo lo que Dios ha hecho por la iglesia en la eternidad. Pablo comienza bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué razón lo hace? Pues él lo dice allí el pasaje. Dice que lo bendice porque nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y lo interesante, mis hermanos, es que el pasaje no nos dice que son algunas bendiciones. Dice con toda bendición espiritual. Es decir, los creyentes no necesitan otra bendición espiritual. Lamentablemente y tristemente, en muchos lugares por allí, organizaciones, se enseña de que los cristianos debemos estar esperando cosas y cosas y más cosas. Pero aquí encontramos claramente cómo el apóstol Pablo expresa a través de este himno de alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los creyentes ya hemos sido con toda bendición espiritual, hemos sido bendecidos. Ahora, ¿dónde hemos sido bendecidos? Pues él lo dice aquí, en los lugares celestiales en Cristo. Esta palabra bendito que expresa Pablo aquí viene de una palabra griega que es eulogia, que significa alabar, elogiar. Es literalmente hablar bien. Pablo está expresando acerca de Dios, de quién es Dios, bendiciéndolo. Mis hermanos, bendecir a Dios es el deber supremo de toda criatura. Todas las criaturas son mandadas por la palabra de Dios a bendecir al Dios soberano, al Dios todopoderoso. Así que Pablo nos expresa esto, mis hermanos, y él comienza a mencionar esta serie de bendiciones que las cuales nosotros hemos sido bendecidos en los lugares celestiales con Cristo. Él dice en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esta doctrina acerca de la elección durante toda la historia y en el desarrollo de los hombres que Dios ha usado para llevar su palabra y ha levantado, ha sido una de las doctrinas más atacadas, malentendida, malinterpretada. Pero lo cierto es que esta doctrina está en las Escrituras. No podemos cambiarla. Está allí en las Escrituras, la doctrina de la elección. Y Pablo nos está enseñando aquí en el versículo 4, nos está diciendo acá que Dios ha elegido en la eternidad pasada a su familia. Es decir, a todos aquellos que compartirán la gloria eterna con Cristo por toda la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que los mundos existiesen, antes de que todas las cosas fuesen creadas, Dios, nos dice Pablo, el Padre, nos ha bendecido. ¿De qué manera? Escogiéndonos antes de la fundación del mundo. Y esta es una de las cosas que suceden muy a menudo con la salvación, cuando es mal entendida, cuando las personas
piensan y creen que son salvos porque repitieron una oración o porque le pidieron a Cristo que viniera a su corazón y le salvara. Y aunque ciertamente la Biblia enseña en una amplitud de pasajes, muchos textos, que el hombre es quien debe arrepentirse, que somos tú y yo, mi hermano, quien debemos creer y arrepentirnos, la verdad es que detrás de todo esto hay un fundamento que Pablo nos enseña aquí, que es la doctrina de la elección. Tú y yo no hubiéramos creído a menos que Dios nos haya elegido. De hecho, debemos tener presente, mis hermanos, que el hecho de que hay una elección es porque hay esperanza. Los pecadores pueden ser salvos. Las escrituras nos enseñan claramente que el hombre no busca a Dios, no quiere buscar a Dios, es enemigo de Dios, es aborrecedor de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Y Dios en su gracia, en su plan soberano, ha determinado elegir, escoger antes de la fundación del mundo, como vemos acá, un pueblo para sí. Creyentes, todo tipo de personas de muchas naciones, de muchos países del mundo, la cual la carta de los Efesios le llama a eso la iglesia, ese edificio que está siendo edificado. Cada pecador que está siendo añadido, siendo salvado, está allí entrando, está allí en esa iglesia, en ese edificio. Pero Pablo nos deja ver, mis hermanos, que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo con un propósito. Muchas personas también tergiversan la elección y algunos dicen, bueno, yo soy elegido. Bueno, pero ¿cómo se va a manifestar? ¿Cuál sería la evidencia? Muy probablemente de que eres un elegido, eres un escogido. Bueno, Pablo nos dice aquí, nos deja ver, dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Dios, cuando eligió un pueblo, Él no solamente lo eligió para dejarlo allí inerte y ya, no, lo eligió y eso va a ir acompañado con una vida santa, con una vida transformada, con una vida que vaya cada vez más pareciéndose a Jesús y abandonando su pecado. El apóstol nos expresa allí ese propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por supuesto, hermanos, de este lado de la eternidad y en toda la historia y las escrituras nos presentan esto claramente. Muchos cristianos todavía estamos luchando, todos estamos luchando de este lado de la eternidad. De allí que todos los imperativos, los mandamientos que el apóstol Pablo expresa en sus cartas, diciéndonos que tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que ser pacientes unos con otros, perdonándonos, santificándonos. Pero Pablo nos está hablando acá de algo posicional mayormente. Nuestra posición en Cristo como creyente es esa. No hay nada en nosotros como creyentes de este lado de la eternidad, ni lo habrá nunca, que nosotros podamos añadir por nuestros propios recursos para ser santos delante de Dios. Ya Dios ha hecho eso por medio de Cristo. Pablo nos deja ver que hemos sido elegidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. Dice el versículo 5, en amor, todo esto hecho en amor. Allí mismo en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo expresa que después de haber descrito la condición nuestra, cuál era nuestra condición perdida, ese cuadro tan tétrico acerca de nosotros, ese estado de perdición que teníamos antes de ser cristianos, Pablo dice, pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos amó, hermano, nos amó en la eternidad. Recuerda la palabra del profeta Isaías cuando él decía, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor, un amor que Dios desde antes de la fundación del mundo ya tenía para nosotros y ya lo había hecho. Había determinado salvar a un pueblo para sí, que es la iglesia. Así que si eres cristiano, si eres creyente, si eres salvo, si amas la santidad, si quieres hacer lo que Cristo dice, eres un elegido, eres un escogido, eres de Él. Y por eso es que tienes eso, porque Dios te ha elegido para la santidad, para que seas de Él siempre.
Dice Pablo en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados. Otra bendición. Nos habla de la predestinación también, que hemos sido destinados para algo. La idea también, mis hermanos, es que muchas personas piensan, y algunos creyentes muchas veces, pensamos que la salvación meramente es para que Dios nos lleve al cielo, simplemente escapar de los tormentos del infierno. Y eso es verdad, todo eso está allí. Pero es mucho más que eso, es mucho más que ser librado de las llamas eternas del infierno. Dios nos ha salvado, ¿verdad? Como dice aquí Pablo, para que seamos santos, para que seamos como Cristo, para que nos parezcamos a Él. Y finalmente en la consumación, cuando Cristo vuelva, nosotros tendremos un cuerpo y seremos semejantes a Él. El apóstol Juan expresa en el capítulo 3, mira cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, así está expresado y así fue expresado el amor de Dios, que nos ha predestinado para ser suyos, predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Y vamos a ver esto como Pablo lo repite vez tras vez en Él, en Cristo, por medio de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Está hablando acerca de la unión que la iglesia, que los creyentes tenemos con Cristo. Eso es inseparable, nadie puede vencer eso. De allí que los pecadores necesitan estar en Cristo y arrepentirse para ser salvos y estar en Cristo y poder ellos hacer uso de todas estas bendiciones espirituales que el apóstol Pablo expresa acá, hermano. Hermanos, y esto es sorprendente, aquí Pablo cuando habla acerca de habla una vez que hablaba acerca de la predestinación, luego nos habla acerca para ser adoptados hijos suyos. Es una doctrina bíblica que nosotros creemos, la doctrina de la adopción. Somos hijos adoptados en amor, por supuesto, no como Cristo. Solo Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Cuando un padre, por ejemplo, humano, adopta a un niño o una niña, ciertamente le da muchos beneficios y muchos recursos materiales, lo alimenta, le da todo, se lo lleva a su casa y es su hijo, pues, y lo trata como a su hijo, lo ama. Pero hay algo que el padre no puede hacer y es darle de su naturaleza, ¿cierto? Pues Dios ha hecho eso con nosotros. Dios ha hecho eso con su iglesia. Dios ha hecho eso con los creyentes que Él ha salvado. No solo los recursos espirituales, no solo todas esas bendiciones espirituales, sino que Dios, Pedro nos los presenta. Dice que nosotros los creyentes hemos sido participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo es eso, hermano? Participantes de la naturaleza divina. Cuando nosotros pensamos y decimos y contrastamos la naturaleza divina de Dios con la nuestra. ¡Wow! Y eso incluye la adopción también. Somos sus hijos por medio de Jesucristo. Y todo esto, ¿por qué? ¿Qué fue lo que lo movió a Dios? ¿Qué movió a Dios a hacer esto? Dice Pablo allí, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque Él quiso. Porque Él quiso. No había nada externo que moviera a Dios para que Dios llevara a cabo ese plan. Su voluntad. Dios determinó salvar a un pueblo para sí, amar a un pueblo para sí, predestinarlo para salvación, para vida eterna, y lo ha hecho con nosotros. En las Escrituras vemos claramente que nuestro Dios, mis hermanos, todas las cosas que Él hace, las hace según el designio de su voluntad. Según su voluntad. Todo lo que Dios hace, lo hace según su voluntad. No hay nada externo a Él. Dios no tiene una especie de comité por encima de Él que le dé consejo para cómo hacer las cosas o qué hacer. Simplemente, como dice Pablo aquí, según el puro afecto de su voluntad. Y la voluntad de Dios, nos dice Pablo aquí, fue que Él nos amó, que Él nos ha amado en Cristo. ¿De qué manera? Habiéndonos predestinados para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo.
Oh, mi hermano, la doctrina, la elección, la predestinación, lejos de esto, traer orgullo a nosotros, más bien lo que trae el verdadero creyente es humildad. Humildad. Humildad para finalmente decir, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y pudiésemos decir en palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, allá cuando Jesús estaba alabando a Dios el Padre y orando, sí, Padre, porque así te agradó. Simplemente eso, porque a Él le agradó. No había nada en ti de especial ni en mí para que Él nos amara y nos escogiera. Nada, lo único que había en nosotros era pecado, enemistad contra Él. Pero Dios en su amor, en su gracia, según el puro afecto de su voluntad, Él nos amó, predestinándonos para ser adoptados hijos suyos en Cristo. Ahora, decíamos hace poco, hermano, que Dios hace todas las cosas para su voluntad, para su gloria, según el puro afecto de su voluntad. Y Pablo quiere dejarnos ver aquí, nos da ese destello, ¿verdad?, acerca de cómo el Dios Trino está involucrado en la salvación. Cada uno de ellos, así lo hemos enseñado y lo creemos, ha cumplido, sigue cumpliendo, por así decirlo, un oficio, pero ha hecho todo eso con un propósito. Y esto se permea mucho aquí en lo que hace el Padre, en lo que hace el Hijo y en la obra del Espíritu Santo. Y lo vemos en el versículo 6. El propósito, ¿para qué Dios ha elegido a su pueblo? ¿Para qué lo ha predestinado? ¿Cuál es el fin principal? ¿Qué busca Dios perseguir para salvar a una iglesia, para rescatar a viles pecadores indignos, enemigos de Él, luego transformarlos, adoptarlos en Cristo? ¿Cuál es el fin? ¿Qué busca nuestro Dios en esto? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este amado aquí es Cristo. En Él, en Cristo, hemos sido aceptados, adoptados en Él. Ese es el propósito, hermano, de la salvación. La alabanza de la gloria de su gracia, dice el apóstol aquí. No es para que la iglesia sea alabada. No, Pablo no está diciendo eso. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿De la gracia de quién? De Dios. Para que esa gracia, ese don inmerecido que Dios nos ha dado en Cristo, brille cual diamante, resplandezca cual diamante, brille y solo sea la gloria de su gracia. Algunas personas piensan y creen, mis hermanos, que una vez escuché a alguien que decía, bueno, eso cuando Dios va a hacer las cosas según su voluntad suena como egoísta. Dios lo hace todo para Él, para su propia gloria. Pues sí, la Biblia lo enseña. Pero ¿sabe qué? Hay una gran trascendencia aquí entre Dios y nosotros. Y es que el Dios de toda gloria, el Dios de todo amor, de maravilla, soberano Dios que nos ha elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, es un Dios santo y perfecto. Y la voluntad de Dios es lo que nos conviene. La voluntad de Dios es algo supremamente beneficioso, que nos da plenitud a nosotros. Es lo mejor que a todo ser humano le puede ocurrir, la voluntad soberana de Dios, lo que Dios quiere para el hombre y especialmente para su pueblo. Así que el apóstol nos deja ver que ese es el propósito por el cual, el propósito final, Dios el Padre nos ha elegido, nos ha bendecido, nos ha adoptado en Cristo Jesús, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Mis hermanos, un adelanto. Cuando Cristo venga, cuando tú y yo estemos en la gloria finalmente con nuestro amado y Señor Jesucristo, allí lo único que va a ser recordado y alabado por los siglos de los siglos es la gracia de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis nos dice claramente que nosotros vamos a arrojar todas nuestras coronas delante de Él. Todas nuestras coronas, reconociendo que Él es el único digno de toda gloria y alabanza por lo que Él es y principalmente por lo que Él ha hecho por nosotros.
Pero Pablo también nos deja, aquí pasamos a nuestro segundo punto, que hemos sido bendecidos. ¿Cómo Dios nos ha bendecido? Dios el Hijo nos ha bendecido y Él nos los expresa de qué manera hemos sido bendecidos. El versículo 7 nos dice, en quien tenemos, está hablando del amado, el versículo anterior, Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Escuchaste eso, hermanos? Según las riquezas de su gracia. Aquí vemos entonces cómo Dios el Hijo nos ha bendecido, porque tenemos redención por su sangre. Esta palabra redención da la idea de que fuimos comprados. Tuvo que hacerse un pago para comprarnos, para comprar nuestra salvación. Cristo tuvo que pagar, valga la repetición, un pago, y ese pago fue su sangre, su propia sangre. Pablo le dice a los corintios que nosotros debemos glorificar a Dios en vuestro cuerpo, porque por sangre, hemos sido comprados por la sangre de Cristo, le pertenecemos a Él. ¿Cuánto vales tú, mi hermano? ¿Cuánto vale cada creyente verdadero? La sangre de Cristo. Nada más y nada menos que la sangre del precioso Hijo de Dios. La sangre de Él, su sacrificio en la cruz del Calvario. Esto implicaba la redención. Fuimos comprados. Claramente el profeta Isaías, allá en Isaías 53, dice, cuando está hablando del Mesías de manera profética, él dice que nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor, andando, ¿verdad?, en nuestros pecados según. ¿Y qué hizo Cristo? Nos compró, nos rescató, dice Pedro, de nuestra vana manera de vivir, con la sangre de un cordero inmaculado, ¿verdad?, un cordero sin mancha. Ese cordero es Cristo. Y hemos sido redimidos, somos los redimidos de Dios, comprados por su sangre. Hubo un pago que tuvo que hacerse y ese pago fue la sangre del Hijo de Dios. De allí que nosotros, ¿verdad?, cantamos glorioso intercambio. Su sangre por nosotros viles pecadores que no valíamos nada. Simplemente para ser echados y arrojados en eternidades en el infierno por causa de nuestros pecados. Pero Dios nos amó en Cristo, nos redimió en Cristo. En Él tenemos redención por su sangre. Y esa redención por su sangre, Pablo dice acá que está expresada como en el perdón de pecado. Todos nuestros pecados han sido perdonados, hermano. Todos, absolutamente todos los pecados de la iglesia de Cristo han sido perdonados y serán perdonados. Eso es una garantía. No hay tal cosa como pérdida de salvación. De hecho, todo lo que vemos aquí expresado en estos versículos del 3 al 14, es que Pablo simplemente nos está dando ese destello de cómo Dios ha llevado a cabo la salvación y lo llevará a cabo en la eternidad. Hay una seguridad, hay una garantía. Por eso no existe tal cosa para que el cristiano pierda la salvación, como muchos piensan y creen. Estaríamos poniendo en tela de juicio el nombre de Dios. Es como si dijésemos, bueno, Dios puede hacer algunas cosas, pero no puede hacer otras. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Pues no, claro que no. La Biblia no enseña eso. Nuestro Dios está en los cielos, dice el Salmo. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Dice el Salmo 115. Todo lo que Él quiere, Él lo hace. Y no hay quien detenga su mano. Si Dios ha elegido un pueblo para sí desde antes de la fundación del mundo, ¿no tendrá Él el mismo poder para preservarlo y para finalmente llevarlo a la gloria eterna con Él en Cristo? Pues claro que sí. Así que vemos cómo Dios el Hijo nos ha bendecido en Cristo. Tenemos redención por su sangre, hemos sido comprados, el perdón de pecados, dice, según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios, muchos lo han explicado como ese don inmerecido, pues ese es eso. Pero Pablo nos deja ver, hermanos, acá que riquezas de su gracia. Es decir, pudiésemos decirlo así, Dios no ha sido ni lo será mezquino con su iglesia. Jamás, nunca, nunca, hermano. Dios no ha sido mezquino, claro que no.
Pablo dice allá en Romanos capítulo 8, cuando le enseña, dice, en aquel contexto también de la salvación, de la cadena de oro, que fuimos elegidos, ¿verdad? Santificados conforme el propósito de Dios para ser como Cristo. Pablo dice que si Dios, ¿verdad? Si Él no escatimó a su propio Hijo, lo más valioso, Jesucristo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Dios no es así, hermano. Y es interesante ver porque hay personas que tienen mucho dinero, como dábamos el ejemplo al principio, y le dan un poquito, un sorbito nada más de sus riquezas a alguien. Pero Pablo no dice eso aquí. Esto es sorprendente, hermano. Pablo dice, hablando específicamente en el versículo 7 del perdón que tenemos en Cristo, la redención por su sangre, dice, según las riquezas de su gracia. ¿Sí lo ves, hermano? No es que Dios nos dio un chorrito simplemente. No, nos dio riqueza, hermano. Estos son riquezas, por eso son bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo. Riquezas. ¿Y cómo vemos eso de manera más que Pablo lo exalta? Pues él lo dice el versículo 8, que hizo sobreabundar. ¿Ves la idea? Sobreabundar, hasta rebosar. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermano, todos nosotros como creyentes sabemos que tenemos ahora entendimiento de origen divino. Todo verdadero creyente puede entender, no de manera perfecta, no por supuesto, no de manera glorificada, pero sí puede entender lo que Dios ha hecho en él, lo que Dios está haciendo en él y lo que Dios finalmente hará cuando se consuman los tiempos, cuando Cristo venga en gloria. El apóstol deja aquí ver que Dios ha hecho sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. ¿Cómo? ¿Por qué? Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Un misterio es algo que no ha sido revelado, ¿verdad? Pero aquí vemos que Pablo nos enseña y nos dice que ese misterio, dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver algunos pasajes, algunas historias bíblicas, cómo Dios en lo que nosotros conocemos y hemos aprendido acá en la iglesia, cómo Dios ha venido trayendo, ¿verdad?, en el desarrollo de la historia, lo que nosotros conocemos como la revelación progresiva. Y Dios ha dado esa revelación de manera que Él tiene un plan redentor. Y allí que nosotros sabemos que el tema principal de las Escrituras es esa historia de la redención. Y Dios desde el Antiguo Testamento, desde la historia, en esa revelación progresiva, poco a poco nos ha ido dejando ver, ¿verdad?, cómo Dios tenía un pueblo para sí, donde eso incluía que no solo los judíos, sino también los gentiles, por ejemplo, estaban incluidos en esa promesa. Y Pablo dice aquí que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. De hecho, más adelante Pablo le explica ese misterio. Pues eso, claro, esa es otra predicación, porque no está aquí en el texto, porque más adelante Pablo explica ese misterio que él fue llamado para predicar acerca de ese misterio como apóstol. Y dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según su complacencia, según su permiso. Porque él quiso, según su complacencia. Dios se complació al hacer esto, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, realmente este pasaje, versículo 10, olvidé decírselo al pastor, creo que no se lo dije. Difícil para mí, de verdad. Pero creo que la idea de Pablo aquí es que, hermanos, la muerte de Cristo
cambió absolutamente todo. Por resumirlo con eso. Su sacrificio en la cruz marcó otro rumbo para la historia humana. Y esto no solo afectó las cosas terrenales en la tierra, sino también en los cielos. Es lo que dice Pablo allí. Pablo dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Con la muerte de Cristo, su sacrificio en la cruz, esto trajo un profundo cambio para toda la creación. En Romanos capítulo 8, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando está finalizando ese capítulo, él nos deja ver que la creación gime, ella anhela la creación ser restaurada, porque también la creación, todo lo que vemos, las plantas, los animales, la creación gime por ser restaurada, ha sido afectada también por el pecado. Y el evangelio, el sacrificio de Cristo, hermano, ha tenido y tendrá demasiado alcance que aún todo esto el Señor ha de restaurarlo. Recuerden las palabras del apóstol Pedro cuando él dice que nosotros los creyentes esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y pues todo eso ocurrirá cuando Cristo venga en gloria. Por eso todo tiene que es en Él, como dice el apóstol, acá reunir todas las cosas en Cristo. Pudiésemos decir también, como Pablo lo expresa ya en 1 Corintios, capítulo 15, que está hablando de la resurrección, pero el apóstol les enseña a los corintios que todos los enemigos de Cristo estarán por estrado de sus pies. Sí, Cristo reina ahorita, por supuesto, Él es Señor, es soberano. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2 que a Él se le ha dado, ¿verdad?, un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad?, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero cuando Cristo venga en gloria por segunda vez, mis hermanos, en la consumación de todas las cosas, allí el dominio, por así decirlo, la expresión de su soberanía, del dominio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se dejará ver mucho más claro para toda la humanidad, toda la creación. Nos sigue diciendo aquí Pablo que en Él, hablando de Cristo, de cómo Él nos ha bendecido, en Él asimismo tuvimos herencia. Los creyentes tenemos una herencia. Dice el apóstol Pedro en su capítulo 1 de su primera carta, dice que hay una herencia reservada en los cielos para vosotros, incontaminada e inmarcesible, que no se puede marchitar como se marchitan las plantas. Hermano, y claro, esta herencia, ¿de qué se trata esta herencia? No tiene nada que ver con el dinero ni prosperidad terrenal, como muchos creen y piensan. Claro que Dios está dispuesto, y vemos por las escrituras, ¿verdad? Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Dios ha de darnos todas las cosas que necesitamos para vivir aquí, para su gloria. Pero eso no es eso lo que está diciendo Pablo, no está hablando de esa herencia. Es una herencia que trasciende hacia los cielos, hacia la eternidad. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Como decía, Pedro habla de esa herencia, ¿verdad?, que está reservada en los cielos para vosotros. Es mucho más que ir al cielo. Lo recuerda cuando lo decía hace rato, es mucho más que no ir al infierno. Se trata, mis hermanos, creo que principalmente acerca de que seremos finalmente allá en la consumación, cuando Cristo venga, seremos como Él. Como Él no me refiero a ser como Él es Dios, no se trata de eso, sino un cuerpo semejante al de su gloria, sin pecado. Pablo dice que si esta morada de nosotros, le dice a los corintios, se deshaciere, tenemos allá una en los cielos. Claro, Pablo no está hablando allí simplemente, algunas personas lo piensan así, de una casita que tenemos en los cielos, mansiones y todas esas cosas. Está hablando de nuestra vida, pero una vida ya completa únicamente en Cristo en toda su plenitud, sin pecado, sin corrupción. Por eso Pedro allá en el primer capítulo de su carta
Él dice que esa herencia que está reservada para vosotros, que somos guardados por el poder de Dios, es una herencia incorruptible e inmarcesible. Y por supuesto, todo eso acompaña todas las bendiciones, estar en el cielo con Cristo por la eternidad, ver su gloria, contemplar su rostro, su faz. Todo eso incluye eso también. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, dice Pablo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y quién es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad? Dios. Dios. El Dios soberano ha determinado salvar a un pueblo, redimir un pueblo, darle una herencia reservada en los cielos para nosotros, según su voluntad. Todo lo que quiso hacer, Él ha hecho, dice el Salmo, ¿verdad? Cuando Dios se propone hacer algo, Él lo hace. No hay quien detenga su mano, no hay quien pueda trastornar sus planes, sus decretos divinos, su voluntad soberana sobre las criaturas, aunque el hombre le rechace, aunque los pecadores le rechacen, el plan soberano y eterno de Dios se llevará a cabo. Nadie puede entorpecer eso. Y aquí vemos, como les decía, como Pablo deja eso muy claro, que la salvación implica eso, la gloria de Dios, la gloria de su gracia. ¿Por qué nos ha bendecido el Hijo? Pues en el versículo 12 lo vemos. Propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora está hablando de los judíos, que eran los que primeramente esperaban en Cristo. Pero también vemos, hermanos, podemos decir que, y era uno de esos de los problemas que pasaba, el judío pensaba que tenía mayores privilegios. Aún algunos judíos que ya se habían convertido pensaban que los gentiles, no, bueno, están convertidos, son hermanos, pero querían que guardaran algunas cosas de la ley, hicieran algunas cosas, pero Pablo no está diciendo eso acá. Él está dejando claro, de hecho lo vemos adelantándonos un poquito en el versículo 13, él dice, en él también vosotros, ustedes también, no solo los judíos, los primeros que esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, los creyentes judíos, lo que les sucedió a los creyentes judíos, también les sucedió y les sucederá a los creyentes gentiles, es decir, los creyentes de otras naciones. Entonces, como decíamos, que el propósito por el cual Dios el Hijo nos ha bendecido, dándonos esta herencia, habiendo sido predestinado, es a fin de que seamos para alabanza de su gloria, la gloria de Cristo. Hermanos, la iglesia es el fruto del padecer de Cristo. La iglesia es de Él. Y su sacrificio en la cruz, su sangre derramada en la cruz, no quedará en vano. La iglesia es el fruto del padecer de Cristo. La iglesia es el regalo, por así decirlo, si pudiésemos decirlo, del Padre para el Hijo. He aquí tu iglesia. Es tuya, te pertenece. Los que el Padre le ha dado al Hijo para redimirlo, para darle esa herencia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, la gloria de Dios el Hijo está aquí presente. Así que no se trata solamente de Dios el Padre, sino del Hijo también. La Trinidad misma entera está involucrada en toda nuestra salvación, en la salvación de los pecadores. Pero vemos que finalmente Pablo nos dice cómo también la iglesia, ¿verdad?, ha sido bendecida, hemos sido bendecidos a través del Espíritu Santo, a través del obrar del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios.
la tercera persona de la Trinidad. Hemos visto, ¿verdad?, que el Padre nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. En el Hijo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Pero ahora vemos acá que nos va a hablar acerca del Espíritu Santo, cómo hemos sido bendecidos por Dios, el Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene, por así decirlo, un oficio. Algunos lo han resumido de esta manera. Dios el Padre nos eligió, el Hijo, ¿verdad?, murió por nosotros en la cruz, y el Espíritu Santo aplica la salvación en nosotros. Pero lo sorprendente de esto es que en Juan, el Evangelio según San Juan, Cristo les habló a los discípulos allá en Juan 15, yo los elegí a ustedes, yo los elegí a ustedes para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Yo los elegí, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Por supuesto, no hay ninguna indivisión en esto, ¿sí? Ellos actúan en armonía, en perfecta armonía, en su voluntad perfecta y soberana en cuanto a la salvación, de lo que estamos hablando. Pero ¿qué nos dice el apóstol? Bueno, hablándole primeramente a los gentiles, pero para todos los creyentes, versículo 13, dice Pablo, en él también vosotros, ustedes también, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos dicho y hemos visto que la salvación tiene su base, su fundamento en la elección soberana y eterna de Dios que Él ha hecho acerca de su iglesia, de su pueblo, de su familia. Ciertamente, pero vemos acá que Pablo nos deja ver que los creyentes tenemos que creer, los pecadores tienen que creer para ser salvos. Dice el apóstol aquí que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y este sello, mis hermanos, la idea que está planteando el apóstol aquí es que le pertenecemos a él. Es un anticipo de la salvación. El Espíritu de Dios en nosotros, cuando ha hecho morada en el creyente, es un anticipo de nuestra salvación. Fíjese lo que dice el versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Es como una fianza y un pago aquí. Falta la otra parte, hay un pago aquí y esto se va a cumplir, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Con qué propósito? Para alabanza de su gloria. Todo tiene que ver con eso. Eso es lo que domina aquí esta sección. La alabanza de la gracia, de la gloria de Dios en la salvación de los pecadores. Así que, hermanos, somos bendecidos, hemos sido bendecidos por Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nos ha sellado. Dios se ha comprometido. El Espíritu de Dios es la garantía de nuestra salvación, por así decirlo. No solo la muerte de Cristo. En virtud de que Dios ha hecho morar su Espíritu en los creyentes y el Espíritu de Dios vive en los creyentes, está en nosotros, pues se consumará finalmente la salvación, dice el apóstol allí, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Alabanza de la gloria de Dios, o alabanza de Dios, el Espíritu Santo también. Y este sello, mis hermanos, tenía que ver también con algunas personas cuando mandaban una carta, colocaban su firma, ¿verdad? Para que, impresa allí en la antigüedad, para que los destinatarios cuando recibían la carta se dieran cuenta, esto es mío, esto lo mandó fulano. Fulano mandó esto, aquí está el nombre de él. Es de él lo mandó. Pues Dios ha hecho morar su Espíritu en los creyentes y le pertenecemos a Él. Somos de Él. Y Él consumará finalmente nuestra salvación. Y esto implica muchas cosas, hermano. Este sello también del Espíritu, permítame compartírsela. Que no solo el sello implica seguridad de que vamos a llegar a la eternidad, a la gloria eterna con Cristo, autenticidad también,
propiedad porque le pertenecemos a Él. Es como si Dios dijera, es mío, me pertenece. Son mías. Por eso Jesús, ¿verdad? En una oportunidad dijo, mis ovejas oyen mi voz, y si son mías. Por eso es que no hay cabida a tal cosa que la salvación se pierde, porque la oveja ahora está luchando allí para ver si llega algún día. No, no es eso lo que está diciendo Pablo. Va a llegar y vamos a llegar. Aquí lo dice, porque la garantía es el glorioso Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en nosotros. Hasta que, como dice aquí el apóstol, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nuestra alma, ¿verdad? O nuestro espíritu ha sido rescatado de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido rescatados, pero aún estamos en este cuerpo de muerte, dice Pablo, ¿verdad? Con el cual estamos luchando todavía por nuestros deseos pecaminosos, como dice Pedro, que batallan dentro de nuestra alma. Hay una batalla por nuestros deseos porque quieren apartarnos de Dios, quieren, ¿verdad?, llevarnos, agradarnos a nosotros mismos, y ese cuerpo necesita ser redimido. Y será en la consumación allí, cuando Cristo venga en gloria, hasta que finalmente seamos arrebatados, llevados con Él por toda la eternidad. Entonces allí nosotros tendremos un cuerpo semejante al de su gloria, dice el apóstol. Hermanos, hemos sido nosotros bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. En Cristo mismo, en Él, como les decía al principio, esa expresión que Pablo repite muchas veces, en Él hemos tenido herencia, en Él hemos sido bendecidos, es en Cristo, es nuestra unión con Él. Hay un vínculo místico que está allí, ¿verdad?, que se expresa a través de una vida santa en los que son salvos, que nadie puede destruir eso. Y es lo que Dios ha hecho por su iglesia y en su iglesia. Es en Cristo que nosotros tenemos todo este mar de bendiciones eternas. Que claro, Dios nos ha dado, por así decirlo, de este lado de la eternidad, un destello, un pedacito de cielo, pero que finalmente cuando muramos, partamos con el Señor, o Cristo venga en gloria, nosotros veremos todo eso, experimentaremos mucho más eso en toda su plenitud. Sin tropiezos, sin pecados, sin corrupción, esa herencia que ya es nuestra como creyente. Pues nos lo enseña aquí el apóstol Pablo. La unión con Cristo. Él es por Él. Por eso dice Pablo que es el amado, ¿verdad? Es en Él, es a través de Cristo que hemos sido salvos, hemos sido predestinados, hemos sido escogidos, hemos sido llamados para ser santos. Y finalmente estaremos con Él por toda la eternidad. Mi hermano, cuando tú escuchas estas cosas, ¿qué produce esto en ti? ¿Qué produce esto en ti, en tu alma? ¿Acaso no se desvanecen tus problemas, como tú le llamas, tus enfermedades, tus luchas de este lado de la eternidad? ¿No se desvanecen como papel simplemente cuando tú contemplas y escuchas esto? ¿Qué produce esto en ti, hermano? ¿Cómo estás viviendo a la luz? ¿Cómo estamos viviendo nosotros a la luz de estas verdades? Esto es una realidad, mis hermanos, mis hermanas. No es una poesía, no es algo simbólico, es una realidad, algo que es real para la iglesia. De allí que, lo digo porque muchas veces, como un predicador, alguien decía, los cristianos vivimos, muchas veces sufrimos el raquitismo espiritual. Andamos raquíticos por allí, mendigándole amor a la gente, amor a alguien, para sentirnos bien. Necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro. Hermano, no necesitas nada de eso. Aquí está todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Sí, para que sigamos participando y sigamos disfrutando de eso acá, de este lado de la eternidad, pero mucho más, con mayor gloria allá cuando Cristo vuelva en gloria. ¿Haces uso de estas cosas?
¿Entiendes que has sido salvado únicamente para la gloria de Dios? Pablo le dijo a los corintios que los que viven, es decir, los creyentes, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, Cristo, para Él. Oh, mi hermano, que estas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo, los lugares celestiales, puedan ayudarnos a nosotros a vivir una vida cristiana mucho mejor, con mejores expectativas, con los ojos sellados en la eternidad, mirando al que ha de venir, esperando al que ha de venir, y evitando en la medida de lo posible, y dependiendo del Señor, claro está, evitemos de ahogarnos en las cosas temporales de este mundo. Claro que debemos seguir trabajando, claro que debemos seguir haciendo un montón de cosas, por supuesto, pero todo para la gloria de Dios, con la mira puesta en la eternidad. Cuando se consuman todas las cosas, cuando Cristo venga finalmente en gloria. Hermano, nosotros somos ricos. Allí el apóstol lo expresa. Tenemos una herencia. Tienes una herencia, hermano. Tal vez no tenemos herencias terrenales, no tenemos mucho aquí de este lado de la eternidad, pero tenemos una herencia eterna, dice Pedro, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia incorruptible, hermano, inmarcesible, dice el apóstol, que nadie nos puede quitar eso. Nadie, absolutamente nadie. Por eso el apóstol mismo, Pablo, allá en Romanos capítulo 8, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, enfermedad, nada. Por lo cuales antes en todas estas cosas soy más que vencedor. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Nadie nos podrá separar del amor de Dios, de esa elección que Él nos ha dado en Cristo, de esa redención, de lo que Él ha hecho por nosotros. Amigo que te encuentras aquí, que estás sin Cristo. Tal vez tú has estado viniendo y nos da mucho gusto que vengas a nuestra iglesia a escuchar la palabra de Dios. Pero permíteme decirte algo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Tal vez tú has pensado o has creído que eres cristiano porque estás de acuerdo con todo lo que se enseña acá y siempre vienes acá en la iglesia. Y quizás estas bendiciones tú no, como que no encajan tanto dentro de ti. Pero déjame decirte que necesitas a Cristo en tu vida para que puedas apreciar, valorar y tener en alto todas estas ricas bendiciones superabundantes que Dios nos ha dado en Cristo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser sellado por el Espíritu de Dios. Necesitas oír el Evangelio que lo estás escuchando ahorita. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y eso te incluye a ti que estás aquí escuchando. No importa los pecados que hayas cometido. Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario con su propia sangre para ahora Él perdonar y salvar a todo pecador que venga a Él en arrepentimiento y fe. No pienses que eres cristiano porque vienes a la iglesia los domingos. No pienses que eres cristiano porque estás de acuerdo con la Biblia. No pienses que eres cristiano porque quizás tú oras o haces algunas cosas. No. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si tú estás arrepentido de verdad y crees en Él de verdad, ¿saben qué? Cuando comiences a ver esto, tú vas a decir, ¿pero qué es esto? Que todo este mar de cosas, este mar de bendiciones que están aquí son mías, me pertenecen. Sí, así es. Algunas personas han puesto la vida cristiana como una carga, como un saco allí arriba de la gente, pensando de que, no, hermano, soy cristiano, pero ando que llevar la cruz, ¿tú sabes cómo es? Y ponen la vida cristiana como si hay momentos, es verdad que son difíciles, pruebas, situaciones que vamos a vivir, pérdidas que vamos a experimentar de este lado de la eternidad. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios nos enseña muy claro, mi hermano, mi hermana, mi amigo que estás aquí, que en la salvación nosotros podemos experimentar el gozo. Claro que sí. Por eso el salmista lo dijo en una oportunidad, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Tú puedes decir eso?
Cuando estás bajo cualquier circunstancia, sea lo que sea, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y sea lo que pase, pase lo que pase, lo que Dios tenga destinado para mí, yo voy a estar con Él por toda la eternidad. Me gustaría terminar con una ilustración que aprendí y se las comparto acerca de un hombre que le gustaba coleccionar este tipo de cosas, cuadros, obras de arte, pintura y todas estas cosas. Y este hombre tenía mucho dinero. Resulta que había una pieza, ahorita no recuerdo el nombre de esa obra de arte, de ese cuadro, y este hombre mandó a las personas que trabajan para él a buscar esa pieza en tal lugar de Europa. La manda a buscar, la manda a buscar, la manda a buscar. Bueno, después que pasó el tiempo que los hombres se cansaron de buscar el cuadro, la obra, y le dice, uno de ellos descubre y dice, patrono, jefe, ¿sabe qué? Esa pieza que usted dice, una persona más o menos mayor, esa pieza que usted dice, resulta que usted la tiene aquí. Aquí, en medio de todas las obras de arte que usted tiene por ahí guardaditas y algunas empolvadas y eso, usted la tiene aquí ya. Pues este hombre rico, pensaba que no tenía la pieza con él. Pero la tenía ahí con él, solo que no sabía dónde estaban, o no sabían algunos de ellos dónde estaban. Hermano, le digo esto porque muchas veces nosotros como cristianos, cuando en nuestra ignorancia, muchas veces en nuestra falta de estudio de las escrituras, quizás por no entender algunas cosas allí, ¿verdad? Pensamos que nos hace falta algo, nos hace falta que Dios nos bendiga, pero allí está, fíjese, allí está, en esa gran obra, por así decirlo, ese despliegue salvífico que Dios ha hecho en la eternidad por su iglesia, por su pueblo, allí están todas esas ricas bendiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Conocerlas, buscarlas, estudiar más la palabra, orar más por eso, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender esto. ¿Cómo es esto de que todos mis pecados han sido perdonados? Este que dice, aquel que voy a hacer, todas esas cosas. Allí está todo. Y nos pasa como ese hombre rico. Olvidamos y pensamos que nos hace falta algo para vivir la vida cristiana. Oremos. Padre, gracias. Te damos una vez más en esta mañana, porque hemos podido, Señor, escuchar tu palabra, a pesar de mi debilidad, a pesar de mis torpes labios que no pueden profundizar, no pueden explicar, Señor, con amplitud estas maravillas, lo que tú has hecho por nosotros, lo que tú has hecho por tu iglesia, la iglesia que tú has amado desde la eternidad, Señor, un pueblo que has salvado para ti. Gracias te damos, Señor. Gracias porque creemos y estamos seguros que tu palabra no volverá vacía, que ella hará aquello para lo cual tú la has enviado. Oh Señor, te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a que cada día nosotros podamos, Dios, contemplar y alabar mucho más esta gracia que nos ha salvado. Podamos descansar en este fundamento maravilloso, inamovible, Señor, acerca de nuestra salvación, en cómo tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque tendemos a vagar, tendemos a alejarnos de ti, tendemos a ser seducidos por nuestros deseos y por las cosas de este mundo, Señor. Que nuestra mirada siempre esté puesta en Cristo, Señor, y solo en Él. Sella nuestros ojos para la eternidad, Señor. Pon colirio en nosotros, Señor, para que te amemos como tú eres digno de ser amado. Gracias por tu palabra, Señor, y salva pecadores en medio nuestro, porque te lo pedimos en Cristo y solo para la gloria de Él. Amén. Amén.